Hola, bienvenidos a Antes del Amanecer. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que desafía toda explicación racional, una noche en la que la soledad de la carretera se transformó en el escenario perfecto para un encuentro que, aún hoy, me hiela la sangre. Si alguna vez has sentido que no estás solo en el camino, te invito a quedarte hasta el final y, sobre todo, a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún relato escalofriante. Era una de esas noches sin luna, en las que la oscuridad parece abrazarte y la única luz proviene de los faros de los pocos vehículos que se atreven a transitar. Yo conducía de regreso a casa después de un largo día de trabajo, con el silencio roto solo por el murmullo del motor y el leve zumbido de la carretera. La temperatura había descendido notablemente y un frío inquietante se colaba entre cada respiro. Recuerdo que la soledad del trayecto me hacía sentir vulnerable, pero jamás imaginé que esa noche cambiaría mi percepción de la realidad. A medida que avanzaba, la carretera se extendía como un interminable laberinto de asfalto y sombras. Fue entonces cuando, a lo lejos, vislumbré una figura. Al principio pensé que era producto del cansancio, pero la imagen se volvió más nítida y perturbadora. Se trataba de una mujer, vestida con ropas gastadas y descoloridas, cuya silueta parecía flotar en la penumbra. La observé detenidamente, su rostro estaba en gran parte oculto por la sombra, pero pude distinguir unos ojos que reflejaban una tristeza infinita y un dolor casi ancestral. Sin pensarlo demasiado, encendí la luz interior, con un impulso casi irrefrenable, decidí detener el auto. La idea de dejarla en esa soledad me inquietaba profundamente, como si el destino me empujara a ayudarla. Al bajar del vehículo, pude notar que, a pesar de la oscuridad, había algo inusualmente real en su presencia. Con voz suave y temblorosa, me pidió un aventón. Sus palabras se deslizaban en el aire, casi como un susurro que resonaba en lo más profundo de mi ser. Aunque una parte de mí gritaba por retroceder, mi instinto compasivo me impidió rechazarla. La hice subir y, al acomodarla en el asiento trasero, el ambiente en el auto cambió de inmediato. Una sensación de frío y melancolía invadió cada rincón, como si la temperatura interior se hubiera desplomado en sincronía con mi nerviosismo. Mientras retomaba la marcha, traté de mantener la calma, convencido de que se trataba solo de una persona en apuros. Sin embargo, cada kilómetro que recorríamos parecía profundizar el misterio de aquella noche. Durante los primeros minutos, la mujer no dijo casi nada. Solo se limitó a observar el camino por la ventanilla, con una mirada perdida que me hacía preguntarme de qué pesadumbre se trataba. Luego, en un murmullo apenas perceptible, comenzó a contarme su historia. Me reveló que llevaba años condenada a vagar por esa misma carretera, atrapada entre dos mundos. Según ella, había sido víctima de una tragedia que la había dejado sin paz, obligada a buscar redención en la oscuridad de la noche. Cada palabra suya se impregnaba de una desesperación que parecía trascender el tiempo, y mientras hablaba, el silencio del vehículo se volvía casi ensordecedor. En ese preciso instante, al mirar por el retrovisor, percibí algo que no podía explicarse. Entre los árboles y la neblina, se deslizó una sombra, moviéndose con una fluidez que desafiaba toda lógica. Era como si la misma oscuridad hubiera tomado forma, una presencia intangible que se dejaba ver solo por instantes fugaces. La tensión en el auto aumentó de forma exponencial, y mi mente comenzó a repasar leyendas y relatos de mi infancia, aquellos que hablaban de espíritus errantes y presencias malditas en las carreteras. La mujer continuó hablándome, y entre sus palabras surgió la mención de una antigua leyenda local. Decía que en noches sin luna, la carretera se llenaba de un espectro que anunciaba la cercanía de un peligro inminente. Según la tradición, aquella sombra ancestral era una advertencia, un recordatorio de que en el mundo de los vivos existen secretos que es mejor no desvelar. Mientras relataba estos hechos, las luces del auto comenzaron a parpadear y un escalofrío recorrió mi espalda de forma inexplicable. Mi corazón latía con fuerza, y el silencio se volvió abrumador, roto únicamente por la voz quedamente inquieta de mi pasajera. En un momento, mientras conversábamos, la mujer dejó de hablar de repente y, sin previo aviso,
su figura se volvió borrosa, como si se estuviera desvaneciendo ante mis ojos. Intenté encender las luces interiores con la esperanza de disipar la penumbra, pero nada funcionó. Solo pude ver cómo la mujer, con una expresión de profunda resignación, se desvanecía en el asiento trasero, dejando tras de sí un vacío helado y una marca extraña en el suelo del vehículo. Esa señal, una especie de símbolo olvidado, parecía estar grabada en la alfombra, y me dejó perplejo, sin saber si se trataba de un simple efecto de la luz o de algo verdaderamente sobrenatural. La sensación de desamparo se intensificó cuando, al continuar mi trayecto, noté que la carretera misma parecía haber cambiado. Las curvas se volvían más cerradas y la vegetación a los lados parecía moverse de forma casi deliberada, como si quisiera susurrarme secretos oscuros. Cada kilómetro se transformaba en una lucha contra lo desconocido, y mi mente se debatía entre la lógica y el temor irracional. La voz de mi pasajera, susurrando en un tono lúgubre, seguía resonando en mi cabeza: no estás solo, la sombra te vigila. Esa frase, repetida como un mantra, se convirtió en el eco que acompañaba cada maniobra en la carretera. A medida que avanzaba, la incertidumbre se mezclaba con una creciente sensación de fatalidad. Comprendí que, en ese viaje, no solo transportaba a una mujer perdida, sino también el peso de un pasado que parecía querer revivir en cada curva y cruce de caminos. La leyenda de la sombra se fusionaba con mi propia realidad, y la duda de si estaba realmente ayudando a una persona en apuros o si, por el contrario, me estaba llevando a un destino trágico, me llenaba de inquietud. ¿Podría ser que aquel encuentro fuese una advertencia? ¿O era simplemente el fruto de mi imaginación, exacerbada por el cansancio y la soledad? La tensión alcanzó su punto álgido cuando, de repente, la temperatura dentro del auto descendió abruptamente. El aire se volvió denso y pesado, como si una fuerza invisible hubiera absorbido toda la calidez. En ese instante, el sonido del motor se transformó en un murmullo lejano, casi como un latido constante que acompañaba cada uno de mis movimientos. Miré por la ventanilla y, entre la neblina, pude distinguir figuras que se desvanecían en la oscuridad. No sabía si se trataba de meras ilusiones o si, efectivamente, la leyenda cobraba vida a mi alrededor. El pánico comenzó a calar en mis huesos, pero aún así, la compasión que me había impulsado a detenerme aquella noche me obligaba a seguir adelante. Con manos temblorosas, traté de retomar el control del volante mientras mi mente se inundaba de pensamientos confusos y contradictorios. La idea de abandonar a esa mujer, de dejarla sola en la noche, me parecía imperdonable, pero la realidad que se desplegaba ante mí no podía ignorarse. La presencia de la sombra, aquella entidad que parecía deslizarse entre los árboles, se convirtió en la prueba más clara de que algo sobrenatural se estaba gestando en la penumbra. Finalmente, después de lo que parecieron horas de interminable incertidumbre, vislumbré a lo lejos las luces de una gasolinera. Mi alivio fue inmediato. Necesitaba detenerme, respirar, y sobre todo, aclarar mi mente. Al llegar, la atmósfera no mejoró del todo, pero al menos contaba con el murmullo de otros seres humanos para romper el hechizo de la soledad. Salí del vehículo con cautela, sintiendo que cada paso me acercaba a una posible explicación o a la aceptación de que, a veces, lo inexplicable es la única verdad que tenemos. En la gasolinera, mientras pedía algo caliente para calentar mis manos, no pude evitar compartir con el atento empleado una parte de lo ocurrido. Sus ojos se abrieron con una mezcla de asombro y temor, y me dijo que, en esa misma ruta, muchos habían hablado de apariciones y sombras que se movían a la par de la noche. No era la primera vez que alguien se encontraba con lo inexplicable en ese tramo, y sus palabras confirmaron que, en ocasiones, la realidad es más aterradora de lo que cualquier mente humana puede imaginar. Esa noche, al retomar mi camino, la sensación de ser observado no me abandonó ni por un instante. La carretera se volvió nuevamente un corredor de sombras y luces parpadeantes, y cada sonido, por mínimo que fuera, se transformaba en un presagio. No podía dejar de pensar en la mujer que había desaparecido y en la marca extraña que aún permanecía en el interior del auto. Esa huella,
como un sello de lo inexplicable, me recordaba que hay momentos en los que el destino juega con nosotros de formas que desafían la lógica y la razón. Con el corazón aún palpitante y la mente llena de preguntas sin respuesta, llegué finalmente a mi destino. Al bajarme del vehículo, sentí una mezcla de alivio y pesar, como si hubiese dejado atrás algo que jamás podría recuperar. Esa noche se grabó en mi alma, y desde entonces, cada vez que conduzco en la oscuridad, siento que la sombra me acompaña, acechando en cada esquina, en cada curva olvidada. Hoy, al recordar aquellos momentos, no puedo evitar preguntarme si fue mi imaginación la que me jugó una mala pasada o si, en efecto, fui testigo de algo que trasciende nuestro entendimiento. Quizás, en ese preciso instante, la compasión y el destino se unieron para enseñarme que, a veces, ayudar a quien parece perdido nos enfrenta con los misterios más oscuros de la existencia. En la inmensidad de la noche, cada sombra, cada murmullo y cada destello de luz puede ser la manifestación de secretos que la humanidad ha intentado olvidar. Si esta historia te ha hecho sentir un escalofrío en la espalda y ha despertado en ti preguntas que aún buscan respuesta, te invito a compartir tus experiencias en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que una presencia inexplicable te ha acompañado en la oscuridad? ¿O has presenciado algo que desafiara toda explicación lógica? Quiero conocer tus historias, tus miedos y, sobre todo, tus reflexiones sobre lo que ocurre cuando dejamos de ser meros observadores y nos convertimos en parte de una leyenda viva. Si este relato resonó contigo, por favor dale like, compártelo con amigos y suscríbete a Antes del Amanecer. No es solo un clic, es un compromiso para explorar juntos lo desconocido, para descubrir esas historias que nos recuerdan que, en cada sombra, se esconde un secreto que espera ser contado. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir narrando estos relatos y para que más personas se atrevan a enfrentar lo inexplicable. Recuerda, en la penumbra de la noche, cuando creas que todo está en calma, podría haber algo o alguien observándote desde la oscuridad. La próxima vez que sientas la soledad de la carretera, detente un momento, mira a tu alrededor y pregúntate, ¿estoy solo o hay algo más en la oscuridad? La sombra del camino no es solo un relato, es una invitación a cuestionar lo que damos por sentado y a dejar que el misterio nos guíe, aunque sea solo por un instante. Agradezco profundamente que me hayas acompañado en este viaje a través de lo inexplicable. Cada relato es una ventana a un mundo en el que el miedo y la belleza de lo desconocido se entrelazan, y tú, al escucharlo, formas parte de esta comunidad que se atreve a enfrentar la oscuridad. Comparte este video con aquellos que tengan el valor de enfrentar sus miedos, y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo relato. Tus comentarios, experiencias y teorías son el combustible que mantiene viva esta llama del misterio. Esta noche, cuando el silencio de la carretera te envuelva y cada sombra parezca moverse con vida propia, recuerda que hay historias esperando ser descubiertas. A veces, la realidad es mucho más extraña y aterradora de lo que jamás podríamos imaginar. Gracias por acompañarme, y hasta el próximo relato en Antes del Amanecer, donde juntos exploraremos los rincones ocultos de lo inexplicable. Que la oscuridad te proteja y que la luz de tus recuerdos nunca se apague. Si te ha gustado este relato y sientes que tu corazón se aceleró al imaginar cada detalle, no olvides darle like y suscribirte para recibir más historias que desafían la lógica. Comparte este video con quien creas que se atreva a enfrentar sus miedos, y activa las notificaciones para que siempre estés al tanto de cada nuevo relato. Nos vemos en la siguiente historia y que tus noches estén llenas de misterio y valentía.